Bendiciones, continuamos en este challenge de lectura bíblica 2024. Si tú crees que leer la Biblia es algo importante, dale like a este video y lee la Biblia junto conmigo. Y el día de hoy vamos a terminar de leer el libro de Levítico, pero comenzaremos con Números capítulo 1, 2 y 3. Así que toma tu Biblia, toma tus lápices por si quieres subrayar y te recuerdo, la versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. ¿Estás listo? Levítico capítulo 27. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que cuando alguien me haga un voto especial, el cálculo se hará según el número de personas que se hayan de redimir. Los varones de 20 a 60 años los calcularás en 50 monedas de plata, según el peso oficial del santuario. Las mujeres las estimarás en 30 monedas de plata. Los varones de 5 a 20 años los calcularás en 20 monedas, las mujeres en 10 monedas. Los varones de un mes y hasta 5 años los calcularás en 5 monedas de plata, las mujeres en 3 monedas de plata. Los varones mayores de 60 años los calcularás en 15 monedas, las mujeres en 10. Si quien hizo el voto es muy pobre para pagar el rescate calculado, deberá ser llevado ante el sacerdote para que éste fije el precio, según las posibilidades del que hizo el voto. Si se trata de uno de los animales que suelen presentarse al Señor como ofrenda, ese animal presentado al Señor quedará consagrado. No podrá ser cambiado ni trocado, ni bueno por malo ni malo por bueno. En caso de permutar un animal por otro, ambos animales quedarán consagrados. Si el animal presentado es impuro, es decir, de los que no se ofrecen al Señor, se pondrá el animal delante del sacerdote y éste determinará si el animal es bueno o malo y prevalecerá la estimación del sacerdote. Si el que presenta el animal quiere rescatarlo, deberá pagar una quinta parte más por el valor calculado. Si alguien dedica su casa y la consagra al Señor, el sacerdote determinará si ésta es buena o mala y prevalecerá la estimación del sacerdote. Si el que dedica la casa desea rescatarla, deberá pagar una quinta parte más del valor calculado y entonces la casa será suya. Si alguien dedica al Señor una parte de su terreno familiar, su valor se calculará según lo que se siembre en ella. Por cada 200 litros de semilla de cebada se pagarán 50 monedas de plata. Si el terreno se dedica a partir del año del jubileo, prevalecerá el valor calculado. Si el terreno se dedica después del jubileo, entonces el sacerdote calculará su valor según los años que falten hasta el año del jubileo y el valor calculado se reducirá. Si el que dedica el terreno quiere redimirlo, deberá pagar una quinta parte más del valor calculado y entonces el terreno será suyo. Si el que dedica el terreno no lo rescata y éste se vende a otro, ya no podrá rescatarlo. Cuando llegue el jubileo y el terreno sea liberado, quedará consagrado al Señor como tierra santa y pasará a ser propiedad sacerdotal. Si alguien compra un terreno que no era de su herencia familiar y lo dedica al Señor, entonces el sacerdote calculará su valor hasta el año del jubileo, y ese día deberá de pagar el precio señalado. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. En el año del jubileo, el terreno volverá a ser propiedad familiar de quien lo había comprado. Todos los cálculos se harán según el peso oficial del santuario, que es el ciclo de 10 gramos de plata. La primera cría de los animales será un ternero o una oveja. No podrá ser dedicada, se trata de un primogénito y le pertenece al Señor. Si esta primera cría es de animales impuros, podrá ser rescatada según el valor calculado, más una quinta parte de ese valor. Si no es rescatada, se venderá según el valor calculado. No podrá venderse ni rescatarse nada que haya sido consagrado por completo al Señor. Trátese de hombres o animales o de terrenos de su posesión. Todo lo consagrado por completo al Señor es una ofrenda santísima. Ninguna persona consagrada por completo al Señor podrá ser rescatada. Indefectiblemente será condenada a muerte. El diezmo de la tierra es del Señor. Lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, deberá para ello añadir la quinta parte de su valor. El diezmo de las vacas o de las ovejas, es decir, de todos los animales que pasan bajo la vara, será consagrado al Señor. No se verá si el animal es bueno o malo, ni se cambiará por otro animal. En caso de cambiarlo, tanto el primer animal como el dado a cambio quedarán consagrados y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés en el monte Sinaí para los hijos de Israel. Y con esto comenzamos el libro de Números. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se llama libro de Números? Bueno, pues en este libro encontramos el registro de toda la población de Israel y va a resultar muy interesante todo lo que vamos a aprender acerca de él. ¿Estás listo? Números capítulo 1.
El día primero del mes segundo del segundo año de la salida de Egipto, el Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí. En el tabernáculo de reunión le dijo: levanten el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, cuenten los nombres de todos y cada uno de los varones, y anótenlos por familias y por las familias de sus antepasados. Aarón y tú contarán a todos los israelitas de 20 años para arriba que puedan salir a la guerra, y los agruparán en escuadrones. Con ustedes estará un varón de cada tribu que sea jefe en la familia de sus antepasados. Estos son los nombres de los varones que estarán con ustedes. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran jefes de las tribus de sus padres y capitanes de los escuadrones de Israel, y fueron nombrados de entre la congregación. Moisés y Aarón tomaron a estos varones designados por nombre, y el día primero del mes segundo reunieron a toda la congregación y fueron agrupando a todos por familias, según las familias de sus antepasados y según la cuenta de los nombres de los mayores de 20 años. Moisés los contó en el desierto de Sinaí, tal y como el Señor se lo había ordenado. De los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de las tribus de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. De los hijos de Manasés fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín fueron contados todos los varones mayores de 20 años, que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,600. De los hijos de Aser fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían salir a la guerra, cada uno por su nombre, descendencia y familia, y según las familias de sus antepasados. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400.
Estos fueron los que contaron a Moisés y Aarón con los 12 jefes de Israel, uno por cada familia de sus antepasados. Todos los israelitas mayores de 20 años fueron contados por las familias de sus antepasados y que podían salir a la guerra. Fueron un total de 603,550. Los levitas no fueron contados entre ellos según la tribu de sus padres, porque el Señor habló con Moisés y le dijo: la tribu de Leví será la única que no contarás, ni llevarás la cuenta de ellos entre los israelitas, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y a cargo de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y acamparán alrededor del tabernáculo y servirán en él. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque será condenado a muerte. Los hijos de Israel acamparán en su respectivo campamento, cada uno junto a su bandera y en el orden de sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y se ocuparán de cuidar el tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel hicieron todo conforme a todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Números capítulo 2. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la familia de sus antepasados. Acamparán alrededor del tabernáculo de reunión. Al oriente acampará la bandera del campamento de Judá, en el orden de sus ejércitos, cuyo jefe es Nazón, hijo de Aminadab. El cuerpo de su ejército es de 74,600 soldados contados. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, cuyo jefe es Natanael, hijo de Suar. El cuerpo de su ejército es de 54,400 soldados contados. La tribu de Zabulón, cuyo jefe es Eliab, hijo de Helón, el cuerpo de su ejército es de 57,400 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Judá, que son 186,400, marcharán a la vanguardia en el orden de sus ejércitos. Al sur acampará la bandera del campamento de Rubén, en el orden de sus ejércitos, cuyo jefe es Elisur, hijo de Sedeur. El cuerpo de su ejército es de 46,500 soldados contados. Junto a él acamparán los de la tribu de Simeón, cuyo jefe es Selumiel, hijo de Zurisadai. El cuerpo de su ejército es de 59,300 soldados contados. La tribu de Gad, cuyo jefe es Eliasaf, hijo de Reuel, el cuerpo de su ejército es de 45,650 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Rubén son 151,450 y marcharán en segundo lugar en el orden de sus ejércitos. A continuación, seguirá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas, que está en medio de los campamentos. Cada uno marchará junto a su bandera en el orden en que acampan. La bandera del campamento de Efraín estará al occidente, en el orden de sus ejércitos. Su jefe es Elisama, hijo de Amiud, y el cuerpo de su ejército es de 40,500 soldados contados. Junto a él estará la tribu de Manasés, cuyo jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. El cuerpo de su ejército es de 32,200 soldados contados. Seguirá la tribu de Benjamín, cuyo jefe es Abidán, hijo de Gedeoni. El cuerpo de su ejército es de 35,400 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Efraín son 108,100 y marcharán en tercer lugar en el orden de sus ejércitos. La bandera del campamento de Dan, cuyo jefe es Ejiezer, hijo de Amisadai, estará al norte, en el orden de sus ejércitos. El cuerpo de su ejército es de 62,700 soldados contados. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, cuyo jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. El cuerpo de su ejército es de 41,500 soldados contados. Seguirá la tribu de Neftalí, cuyo jefe es Ahira, hijo de Enán. El cuerpo de su ejército es de 53,400 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Dan son 157,600 y marcharán en la retaguardia, siguiendo a sus banderas. Estos son los ejércitos de los hijos de Israel, contados por campamento y en el orden de sus ejércitos, según las familias de sus antepasados. Todos ellos eran 603,550. Solo los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los hijos de Israel hicieron tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés.
acamparon en el orden de sus banderas, y marcharon cada uno en el orden de sus familias, según las familias de sus antepasados. Números capítulo 3. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, de cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los hijos de Aarón que fueron ungidos como sacerdotes. Aarón mismo los consagró para ejercer el sacerdocio. Nadab y Abiú murieron en presencia del Señor cuando en el desierto de Sinaí ofrecieron un fuego extraño delante de él. Como ellos no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en lugar de Aarón, su padre. El Señor habló con Moisés y le dijo: haz que la tribu de Leví se acerque. Diles que se presenten ante el sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen sus funciones, es decir, que se hagan cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión y cumplan con el ministerio del tabernáculo. Diles que cuiden por los hijos de Israel todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo relacionado con ellos, y ministren en el servicio del tabernáculo. De entre los hijos de Israel, los levitas quedarán totalmente a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Darás a Aarón y a sus hijos la autoridad para ejercer su sacerdocio. Si alguien ajeno al sacerdocio se acerca a mí, será condenado a muerte. El Señor habló con Moisés y le dijo: como puedes ver, de entre los hijos de Israel, yo he tomado a los levitas en el lugar de todos los primogénitos israelitas, así que los levitas son míos. De hecho, todo primogénito es mío. Desde el día en que les quité la vida a todos los primogénitos egipcios, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, y todos son míos, lo mismo hombres que animales. Yo soy el Señor. El Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: cuenta a todos los varones hijos de Leví mayores de un mes, por familias y según el orden de las familias de sus antepasados. Moisés los contó tal y como le fue ordenado, conforme a la palabra del Señor. Los hijos de Leví por sus nombres fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón por sus nombres y familias fueron Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias fueron Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las familias de sus antepasados. Las familias de Libni y las de Simei eran de la familia de Gersón. Todos los varones mayores de un mes que fueron contados eran 7,500 en total. Las familias de Gersón acampaban en el ala occidental, a espaldas del tabernáculo. El jefe de la tribu de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. En el tabernáculo de reunión, los hijos de Gersón estaban a cargo del tabernáculo, de la tienda y de su cubierta, de la cortina a la entrada del tabernáculo de reunión, de las cortinas del atrio y de la cortina a la entrada del atrio, es decir, la que estaba junto al tabernáculo y alrededor del altar, lo mismo que de las cuerdas para todo su servicio. Las familias de los amiranitas, isaritas, hebronitas y uselitas eran de la familia de Coat. El número de todos los varones mayores de un mes era de 8,600 y estaban a cargo de la vigilancia del santuario. Las familias de los hijos de Coat acampaban en el ala sur, a un costado del tabernáculo. El jefe de la tribu de las familias de Coat era Elisafam, hijo de Uziel. Ellos estaban a cargo del arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. El jefe principal de los levitas y el jefe de los encargados de vigilar el santuario era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Las familias de los malitas y musitas eran de las familias de Merari. Los varones mayores de un mes que fueron contados, conforme al número de todos ellos, eran 6,200. El patriarca de la tribu de Merari era Suriel, hijo de Abijail. Ellos acampaban en el ala norte, a un costado del tabernáculo. Los hijos de Merari tenían a su cargo la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus bases y todos sus enseres, con todo su servicio. Las columnas que rodean el atrio y sus bases, estacas y cuerdas. Moisés y Aarón y sus hijos acampaban en el ala oriente, delante del tabernáculo de reunión, y tenían a su cargo la vigilancia del santuario en lugar de los hijos de Israel. Si algún extraño se acercaba, era condenado a muerte. Todos los levitas varones mayores de un mes que Moisés y Aarón contaron por sus familias, conforme a la palabra del Señor, fueron 22,000. El Señor le dijo a Moisés: cuenta a todos los primogénitos de los hijos de Israel, varones mayores de un mes, por sus nombres.
Toma para mí a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Toma también a los animales de los levitas en lugar de todas las primeras crías de los animales de los hijos de Israel. Yo soy el Señor. Y Moisés contó a todos los primogénitos de los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado. Y todos los primogénitos mayores de un mes, conforme al número de sus nombres, fueron 22,263. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y a los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas son míos, yo soy el Señor. Para el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás por cabeza 5 monedas de 10 gramos de plata cada una, que es el peso oficial del santuario. Ese dinero del rescate por los que exceden se lo darás a Aarón y a sus hijos. Moisés tomó el dinero del rescate de los que excedían al número de los redimidos por los levitas, así que de los primogénitos de los hijos de Israel, recibió un total de 1,365 monedas de plata de 10 gramos cada una conforme al peso oficial del santuario. Esa plata Moisés la entregó a Aarón y a sus hijos conforme a la plata del Señor y según lo que el Señor le había ordenado. Y con esto llegamos al final de nuestra lectura del día de hoy. No dejes que nada te quite las ganas de leer la palabra de Dios. Recuerda, cuando lees la Biblia, el autor está presente. Eso quiere decir que Dios está ahí contigo. Y nos vemos el día de mañana para continuar con este desafío. Hasta pronto.